Antes voy a ser su ayudante de ADI junto a la Vale, y en particular yo voy a desarrollar el ejercicio número 2 de la ayudantía 1. Este ejercicio dice lo siguiente: la línea productiva de la empresa de hotel ha recibido reclamo por parte de control de calidad, indicando que sus envases de alcohol gel no traen suficiente producto. Ante esta situación, se decide realizar un estudio de sus productos para determinar si el reclamo efectivamente es correcto o no. En particular, el producto que ha presentado quejas corresponde al de 200 ml. Para realizar el estudio, se seleccionaron aleatoriamente 30 productos y se registró su contenido obteniendo los siguientes resultados. Y se presenta la tabla número 2, en la cual se presenta el número de muestra con el contenido que se registró. Ante esta situación se nos pregunta: ¿cuál es la probabilidad de que los productos contengan menos de 199 ml? ¿Cuál es la probabilidad de que los productos contengan más de 201 ml? Si se establece que el contenido de producto debe ser entre 198 ml y 202 ml, ¿cuál es la probabilidad de que los productos cumplan con esta norma? Determine qué cantidad de contenido poseen los productos con un 99% de certeza. ¿Es justificado el reclamo? Muy bien. Entonces, este es el problema que se nos presenta. Lo primero que, bueno, lo voy a ver en el PPT en realidad, pero quiero destacar aquí que es muy recomendado que subrayen las frases que consideran ustedes importantes como datos. Primero, por ejemplo, ¿de qué se trata el problema? Ok, envases de alcohol gel no traen suficiente producto. ¿Qué es lo que en general se esperaría? Que el producto contenga 200 ml. ¿Y cuántos productos tengo? Se seleccionaron aleatoriamente 30 productos. Ok, así que ya tengo un supuesto, seleccionaron aleatoriamente y 30 productos, ¿ya? Esas cosas son súper relevantes en general, y también tener en cuenta echarle una mirada rápida qué se le está preguntando. Por ejemplo, ¿cuál es, cuál es la probabilidad? ¿Cuál es la probabilidad? ¿Cuál es la probabilidad? Y qué cantidad de contenido poseen los productos con un 99% de certeza. O sea, ya sabemos que está apuntando a una suerte de intervalo, ¿ya? Entonces, tener esas cosas claras antes de empezar a desarrollar el problema siempre es bueno, porque le dan ciertas directrices. Entonces, lo que intenté hacer en esta PPT, que les voy a mostrar al tiro, aquí, es resumir un poco ese proceso que acabo de realizar. Entonces, en general, lo que yo recomiendo, así como también en general va un poco de la mano con lo que la Vale le mostró en su esquema, es primero realizar una lectura del problema intentando identificar bien el contexto, que va a ser súper relevante, porque se van a empezar a dar cuenta que muchos de los problemas es difícil entender bien qué se está explicando y qué se desea lograr. Por lo tanto, la extracción de datos, que es el segundo punto, se complica bastante. Entonces, una buena lectura del problema siempre va a orientar a una mejor solución del mismo, está claro. Entonces, es importante lograr esa conexión entre, ok, me están explicando esto, o sea, me están contando esta situación y quieren obtener este resultado, o saber este resultado, o esta información. Entonces, para lograr eso, en general, se recomienda destacar la información importante. Luego lo que se hace es traspasar los datos a Excel para poder empezar a trabajarlo. Y entre esta situación es importante establecer supuestos. Por ejemplo, en el problema que nos presentaron, se nos decían que fueron eh, distintas muestras sacadas aleatoriamente del proceso. Entonces ya podemos estar indicando como supuesto, ya podemos estar siguiendo orientado a un experimento aleatorio. Tenemos 30 muestras, lo cual exactamente no es una población, pero podríamos utilizar el supuesto de que en realidad sí se comporta como una población, y así podríamos utilizar la distribución Z, entre otras cosas. Entonces es importante empezar a cuando uno empieza a desarrollar estos problemas, siempre ir teniendo en cuenta los supuestos necesarios para que las cosas se vayan cumpliendo. Luego surge, por ejemplo, entender la pregunta, es decir, ¿qué piden? ¿A qué me refiero con este punto? Y es básicamente lo que les mencioné anteriormente. Es tener claro a qué está apuntando el problema que me piden. Es decir, necesito enfocar mis datos o mi orientación del desarrollo, por así decirlo, a desarrollar un histograma, o necesito apuntarlo a cálculo de probabilidades. ¿Ya? Es decir, por así decirlo, guiar el problema, ¿ya? Enfocarlo en una vía. Y eso, ¿a qué me permite? Me permite tener claras las funciones a utilizar y también las ecuaciones. Entonces, luego de eso, graficar y dibujar, que vamos a ver que es una herramienta bastante útil, sobre todo en el problema 2, que es de cálculo de probabilidades. Y finalmente resolver las preguntas que nos surgen. Entonces, para el problema que nos presentaron aquí, si les muestro nuevamente el problema, pueden observar que básicamente todas las preguntas están orientadas a cálculos de probabilidades.
Entonces, como vieron en clases, el cálculo de probabilidades, yo lo que necesito en primer lugar es definir una variable dimensional, conocida como z, y a partir de esta variable z, uno puede empezar a calcular las probabilidades. Entonces, como yo ya sé que el problema está orientado al cálculo de probabilidades, siempre es bueno tener claro qué funciones están orientadas a esta clase de problemas, o a esta clase de situaciones que me pueden servir para resolver para resolverlo en el fondo. Entonces, en esta diapositiva, lo que hice fue básicamente resumir un poco qué ecuaciones tengo, qué herramientas tengo para poder resolver el problema. Entonces, lo primero que yo sé que necesito es determinar valores de z. Estos valores adimensionales a partir de los datos, a partir de datos que yo necesite saber. Por ejemplo, si se fijaron en la pregunta nos decían 199 ml, entre otros. Entonces ahí ya tengo los valores de X. A partir de de todos los datos puedo sacar los demás valores para calcular Z y obtener mis variables adimensionales. Entonces no tendré ningún problema con calcular Z. Las probabilidades dependen netamente del valor de Z, en este caso. Por lo tanto, podría calcular esas probabilidades. Y bueno, los valores de Z a partir de una probabilidad también podría calcularlos si tengo las probabilidades, que es para la última pregunta. Entonces, estas ecuaciones que tengo, las puedo desarrollar en Excel y que es precisamente lo que vamos a hacer. Entonces, ahora nos vamos a volver a Excel y vamos a desarrollarlo. Entonces, ahora vamos a hacer el desarrollo de los problemas. Primero, luego de leer el problema y destacar las cosas importantes, lo que vamos a realizar ahora es traspasar los datos al Excel, que fue lo que realiza acá. Aquí está la tablita. Ante eso, lo primero que siempre hay que hacer es calcular la media y el sigma, ¿ya? Porque con esto ya tengo una información no necesariamente desarrollada, pero sí algo primario, que es el promedio, o sea, la media en este caso, que me indica ya que está ubicado en 200,09. Y si recuerdan, el problema me indicaba que lo normal era que estuviera en 200. Así que a priori podría decir que está relativamente cercano. Pero ahora vamos a revisar el resto de los procedimientos. Si se fijan en las preguntas, la A me dice, ¿cuál es la probabilidad de que los productos contengan menos de 199 ml? La B, lo mismo, pero que contengan más de 201 ml. Y la C, entre 198 y 202 ml. Si se fijan, todas son probabilidades. Y para el cálculo de probabilidades, lo que yo necesito utilizar los números dimensionales de Z, evaluados en los distintos números de acá. Entonces, lo que yo voy a realizar ahora es el cálculo de esos números, de esos Z, pero evaluados en los valores que me piden acá, es decir, en 199, en 201, en 202 y en 198. El procedimiento para los cuatro es el mismo. Simplemente lo que estoy haciendo es llevarle una variable adimensional para poder posteriormente utilizar las funciones y obtener las probabilidades. ¿Ya? Entonces, como acá en esta tabla de aquí pueden observar que puse los valores de 199, 201, 198 y 202. Y aquí tengo los cálculos de los Z, que es básicamente el valor menos la media y todo eso dividido en sigma. El procedimiento es similar, bueno, realmente lo mismo para todos los valores, simplemente cambiando el valor respectivo. Entonces con eso ya obtuve los Z para calcular las probabilidades de todo lo que me piden. Entonces, en la A me preguntan por los productos que contengan menos de 199 ml, es decir, con este, el cual su Z es menos 0,82. Si ustedes recuerdan la curva de probabilidades, esta función está centrada en z igual 0. Por lo tanto, si yo en este momento obtuve un z menor a 0, lo esperable es que yo obtenga una línea hacia el lado izquierdo, una línea vertical hacia el lado izquierdo donde está ubicado el z. Es decir, esa. Ahora bien, me piden las probabilidades, o sea, me piden en el fondo cuál es la probabilidad de productos que sean menor a ese valor. ¿Ya? Es decir, que necesito recorrer la curva desde el lado izquierdo, por así decirlo, desde menos infinito, por así decirlo, hasta ese valor, hasta ese z. ¿Ya? Entonces, lo que voy a simplemente necesitar en este caso es utilizar la función de distribución, pero evaluado hasta ese z. Porque recuerden que esa función recorre la curva desde izquierda hacia derecha. Por lo tanto, no es necesario ningún procedimiento adicional. Entonces, yo me voy a ir al Excel ahora y voy a mostrar que el cálculo de los z menores a 190, la probabilidad de z menor a 99, va a ser simplemente utilizar la función de distribución.norm.stand.n
evaluado en z, punto y coma verdadero, y voy a obtener una probabilidad de 20,72%, que sería la respuesta a la pregunta A. Para la pregunta B, es exactamente, me viene también la probabilidad, pero ahora productos que contengan más de 201 ml, es decir, sobre el valor de Z que vamos a obtener, la probabilidad de esos productos. Entonces, ahora yo me voy a ir a 201 ml y su Z respectivo es 0,68, que si se fijan es positivo. Por lo tanto, si yo me voy nuevamente a la curva, se van a fijar que lo que yo podría esperar de esta curva es que tenga un Z hacia el lado derecho, que sería ese caso. Pero si yo recorro la curva simplemente evaluándolo en el Z, con la función que utilizamos anteriormente, lo que va a recorrer es la curva roja, o sea, las líneas que rayé con rojo. Porque recuerden que la función recorre de izquierda a derecha, y a mí me están pidiendo aquellos productos que se pasan del valor que yo estoy evaluando. Por lo tanto, si yo que en el fondo serían las líneas azules. Por lo tanto, si yo quiero obtener las líneas azules, lo que voy a tener que hacer es a todo restarle la probabilidad de las líneas rojas de acá. Es decir, en el fondo va a ser 1 menos la probabilidad de esto. Que en Excel lo van a apreciar que va a quedar así. Va a quedar 1 menos la función evaluada en 201. Y eso me otorga un valor de 24,91%. La letra C me indica lo siguiente. Si se establece que el contenido de producto debe ser entre 198 y 202 ml, ¿cuál es la probabilidad de que los productos cumplan con esta norma? Nuevamente, lo que necesito es dibujar. Y por eso insistí en la primera parte con dibujar. Porque al hacer estos dibujos me sale más fácil saber cómo recorrer la curva. Por ejemplo, acá yo sé que tengo un Z a la izquierda y a la derecha y necesito lo del centro. Y sé que lo recorro de izquierda a derecha. Entonces, si evalúo en el Z del lado derecho, voy a obtener la probabilidad de todos estos segmentos, hasta la línea de la derecha. Pero yo quiero solo el medio, entonces tengo que restarle lo de la línea izquierda hacia atrás. Entonces va a ser la probabilidad del Z evaluado el del lado derecho, menos el del Z del lado izquierdo. Porque así borro, por así decirlo, el segmento del lado izquierdo. Que en Excel se ve reflejado así. Va a ser la distribución normal, o sea, la función evaluada en el valor mayor, en este caso, que es 202, menos la misma función, pero evaluada en el otro punto. Y al hacer esa resta me queda solamente lo del medio, que va a corresponder a la probabilidad de encontrarlo entre esos dos valores, que en este caso es 86,37. Y finalmente lo que necesito es determinar cantidad del contenido que procede los productos con un 99% de certeza y si es justificado el reclamo o no. Para esto lo que voy a hacer es definir dos variables, beta y alfa. Beta van a ser las probabilidades de, bueno, va a ser la certeza, va a estar determinado por la certeza, es decir, en este caso sería un 99%. Y tiene relación con la mayor cantidad de datos que va a concentrar en la parte principal de la curva. ¿Ya? Es decir, si yo muestro la curva ahora, sería el sector amarillo. Eso corresponde a beta. Y el alfa va a ser lo que sobra. Pero como sobra en los dos lados, es alfa medios. ¿Ya? Entonces, lo que yo voy a necesitar ahora es lograr evaluar un Z que me permita, desde el centro de la curva, generar un ancho, por así decirlo, hacia ambos lados, obteniendo un límite superior y un límite inferior. Para hacer eso, lo que voy a hacer es, primero, obtener un beta, que va a ser el que me van a dar con una cierta probabilidad, luego calcular un alfa, y luego ese z voy a tener y luego voy a tener que evaluar un z a partir de esas probabilidades, para obtener el z numérico. ¿Y por qué quiero un z numérico? No una probabilidad, sino que un número. Porque con ese número voy a poder generar ese ancho. Entonces el procedimiento es el siguiente. Si me voy acá al Excel, primero voy a establecer un beta, que va a ser mi certeza. Luego el alfa, pero yo sé que alfa más beta me tiene que dar un 100%. Así que el alfa va a ser 1 menos beta. Luego lo que voy a hacer va a ser calcular 1 menos alfa medios. Eso es para poder obtener
Eso va a ser básicamente para poder evaluar el Z en los límites y así obtener el ancho, ¿ya? También puede evaluarse en alfa medios, pero si se evalúa en alfa medios voy a obtener el otro lado. Por lo tanto, va a tener que poner al revés el mínimo y el máximo, ¿ya? Porque van a quedar al revés, pero va a dar numéricamente lo mismo. Y el Z, voy a tener que utilizar la última función que le había indicado en el PPT, que es la función inversa de la que hemos utilizado anteriormente. Porque para calcular las probabilidades nosotros utilizamos distribución normal estándar n. Pero ahora lo que yo necesito no es obtener probabilidades, sino que obtener el Z a partir de probabilidades, es decir, la función inversa de esta cosa. Entonces, esa función inversa es inversa.norm.stand evaluado en la probabilidad. ¿Y cuál es la probabilidad que yo necesito? Esta, 1 menos alfa medios. Y con eso voy a obtener el Z. Ahora, ese Z me permite generar el rango, o sea, el ancho del intervalo. ¿Y cómo obtengo eso? Va a ser el valor de la media menos sigma por Z para el límite inferior y exactamente lo mismo, pero con más para el límite superior, es decir, la media más sigma por Z. Y ahí tengo el intervalo donde se encuentra el 99% de los productos. O sea, se encuentran los productos con un 99% de certeza. Y finalmente, preguntarse si es justificado el reclamo. Bueno, si es justificado el reclamo no va a depender de los criterios que establezca la empresa, ¿ya? Pero en general aquí, por los datos que obtuvimos, en primer lugar, vemos que la media se encuentra en 200,09. Sabemos que con un 99% de certeza que los productos se van a encontrar entre 196,6 y 203,5 ml. Y, y si por ejemplo, si se estableciera la norma de la letra C, el 86,37% de los productos estarían cumpliendo. Entonces, si es justificado o no el reclamo, en realidad va a depender de lo que establezca la empresa como tolerancia al proceso, ¿ya? Bueno, eso es la ayudantía. Si cualquier duda, quedo atento al mail y el horario que se estableció al final de la ayudantía para responder. Muchas gracias.